Estamos conversando con el ingeniero topógrafo Olman Fuentes y estamos preocupados en alguna medida porque la infraestructura en nuestro país se ha desarrollado en muchas ocasiones dentro del marco de la complacencia de los políticos a ciertas comunidades y no dentro del marco de la estrategia que representa el análisis topográfico, no solamente de las necesidades de una comunidad en el tema de salud, sino también del lugar y el acondicionamiento ideal. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene, don Olman, en relación al desarrollo que se ha hecho en Costa Rica de infraestructura hospitalaria y lo que deberíamos variar en el futuro? Muchas gracias, don Raúl. El tema es bastante interesante. Durante muchos años se ha dado la creación de infraestructura apoyados en cuestiones políticas, en cuestiones de organizaciones, de grupos, en las comunidades que ameritan o necesitan algún tipo de infraestructura hospitalaria. Pero el planteamiento que se viene dando en los últimos años y en diferentes países es apoyarse en datos para poder crear infraestructura mediante un proceso técnico fundamentado precisamente en esos datos. Al día de hoy en Costa Rica no se aplica ese proceso. Lo que se motiva desde el punto de vista ingenieril es básicamente apoyarnos en esos datos. ¿Cuáles datos? Bueno, los datos clásicos que conocemos de matemáticos, de la parte ingenieril, pero también en este caso la misma caja tiene una gran base de datos. ¿Cuáles? Las que vienen desde los EBAIS, por ejemplo, desde los ATAP, que vienen y pasan uno a uno por las casas para llenar un formulario con sus respectivos padecimientos de cada uno de los individuos de las casas. Y esa información no fluye ¿cómo decirlo?, muy fácilmente hacia el ente central que vendría a ser la caja. Si ellos tuvieran esos datos de primera mano, de primera fuente, se podría hacer más fácil la implementación de un análisis específico para determinar en una zona si amerita un hospital con ciertas características. Me explico. Lo que le llega a la caja normalmente es una tabla de resumen con los datos generales de los EBAIS, pero si trajéramos estos datos de forma, con todo el volumen, con toda la información que puedan tener, se pueden procesar para tener una mejor calidad de la información y poderlos representar en el espacio. Si uno tuviera, perdón que me interrumpa, claro, si uno tuviera un mal ejemplo donde no se han seguido esas normas y un buen ejemplo donde se han seguido esas normas, ¿cuáles serían? Ok, como es normal, nosotros seguimos a los países desarrollados. En este caso, hay qué sé yo, Alemania, por ejemplo, pero en nuestro país. Aquí en Costa Rica sí, difícilmente podríamos acercarlo. Uno de los ejemplos que podríamos aproximar es una clínica que se hizo en Cartago, podríamos decir, para la cuestión del cáncer gástrico, que se basó en algunos datos para poderlo ubicar. ¿Por qué en Cartago? Pero no al nivel de detalle con el que se plantea actualmente, sino que bajo ese procedimiento de datos globales y evidentemente esos datos arrojaban que en Cartago había cierto padecimiento de ese tipo. Y por eso se decidió implantarla en Cartago. Entonces hay un inicio en ese proceso para poder explotar los datos de mejor forma. Hay iniciativas en otras cuestiones a nivel de país, a nivel de política, como es su campo, donde se manipulan o más bien se utilizan esos datos para ver quién puede ganar las elecciones o de qué forma puede ganar las elecciones. Ese mismo procedimiento se puede emplear en la parte ingenieril para la infraestructura de datos, en la infraestructura, en este caso hospitalaria. Sí, básicamente. Ahora bien, cuando uno habla de estructura hospitalaria, tiene la idea solamente de un edificio y hay otros elementos que conllevan a una infraestructura hospitalaria. ¿Cuáles elementos se dejan por fuera desde su visión en la conformación de hospitales en nuestro país?
Efectivamente, no es solo la estructura como tal la que nos dice que es un hospital. Exactamente, correcto. Yo no soy especialista en salud, pero mi rama es el análisis de datos desde el punto de vista ingenieril, el análisis Big espacial. Data que llaman. Ese tipo de cosas es muy importante, ese es un concepto nuevo que se viene dando en los últimos años, el famoso Big Data, minería de datos, etcétera. Todo este tema que se cree que es muy del ámbito de la informática. Pero resulta que para poder explotar esos datos necesitamos tener los conceptos claros de lo que queremos en las diferentes disciplinas. Entonces es interdisciplinario. Ahora, volviendo al caso de su consulta, efectivamente podríamos planificar un hospital de acuerdo a las necesidades que tengan mediante los padecimientos. Volvemos al caso. Como por ejemplo, podemos definir un espacio físico para un padecimiento específico en determinada zona. Si ese padecimiento no se da en esa zona, no tiene sentido crear toda una infraestructura, tanto de obra gris como de equipo, ni especialistas que vean esa necesidad. Y es frecuente que en ciertas comunidades se dé algún padecimiento mayoritario o permanente que no se da en otras comunidades. ¿Eso es común? Teóricamente sí, pero desearía tener los datos para poderlo demostrar. ¿Por qué razón? Porque podríamos atacar principalmente y a los de forma muy puntual en las zonas donde se dan esos padecimientos específicos en un gran volumen. Entonces, no serían casos muy aislados, sino que los casos que se dan específicamente en esas zonas. Por ejemplo, el otro día me decía un amigo que está en el área de salud que en el lado de la zona de Guanacaste se da mucho problema de riñones y cosas de estas. Como le digo, le repito, no soy especialista en salud, pero me gusta. Pero me llama la atención entonces cómo se complementa la topografía, que es el campo suyo, con estos temas de salud. Ok, es interesante el tema. La idea es llevar cualquier elemento que podamos palpar, más bien, le cambio la dirección. La idea es que cualquier cosa que nosotros tengamos en el espacio lo podemos llevar a graficar en un mapa, a analizarlo en el espacio. Actualmente la estadística que se desarrolla común es de gráficos, es de tablas y el análisis que se generan de esos datos, es lo normal, lo convencional. Pero esos datos los podemos planificar, los podemos estructurar de manera tal que los podemos ver representados en el espacio real. Entonces podemos decir con un alto grado de certeza que en Turrialba se comporta de una forma, en Cartago se comporta de otra, en Guanacaste de otra forma, los padecimientos, que es lo que estamos hablando en este caso. Ahora bien, la dirección superior, esos que toman las grandes decisiones, políticos, administradores de hospitales, de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Ministerio de Salud, contemplan esa importancia que tiene el análisis topográfico como solución o como respaldo a los problemas de salud. Desgraciadamente tengo que decir que no son no tienen tantas bases o no se utiliza tanto, más bien sería la respuesta. ¿Por qué razón? El caso de la topografía es muy poco conocida en el país. Normalmente el ingeniero topógrafo lo que hace es ir a colocar un instrumento, medir un plano catastrado y con eso ya puede generar una finca. En realidad el espacio, la amplitud que tiene la profesión va más allá de eso. Y en este caso estamos explotando o tratando de dar a conocer otras cosas que hace en este caso el ingeniero topógrafo para poder así beneficiar no solo a la profesión, sino en general al país en este caso. Y hacerlo de recursos, por ejemplo. Exactamente. La economía de los recursos. Correcto, hacerlo multidisciplinario y a su vez, evidentemente, optimizar los recursos, como usted dice. Muchas gracias, don Holman. Bueno, a usted las gracias, don Claudio. Y gracias a ustedes por habernos compartido en su tiempo en esta interesante entrevista.